Sí, probablemente te habrás dado cuenta de que soy argentino. Y estoy acá para poner las cartas sobre la mesa. Muchos argentinos no se consideran latinos, utilizando como explicación nuestra enorme cantidad de ciudadanos con descendencia europea, principalmente italiana y española. Esto de por sí solo no parece ser un argumento sólido, pero puede que no estén tan equivocados y si escuchás con atención este video, termines llegando a tu propia conclusión que Latinoamérica no existe. Obviamente son solo puntos de vista y creo que la unión de los países vecinos lleva a la fortaleza. El mayor placer de la vida, según mi consideración, es el intercambio cultural. Es una de las mejores experiencias que todo ser humano puede disfrutar. Muy bien, soy sudamericano, por supuesto, vivo en la parte sur del continente llamado América, entonces puedo asegurar que soy americano. Claro, por más que los Estados Unidos se apropiara de dicha clasificación, yo vivo en América y soy americano. ¿Pero existe realmente tal cosa como Latinoamérica? Hace ya un tiempo me puse a investigar la definición de Latinoamérica y me sorprendió descubrir la falta de una definición razonable y específica. Tiene que discriminar a las latinas, porque si no discrimina a las chilenas, que son casi latinas la mayoría. Enumeremos las creencias populares de qué sería Latinoamérica. Número 1. Todos los países de América cuyo idioma principal es el español. Brasil habla portugués. Surinam, neerlandés. Puerto Rico y Belice comparten como idioma oficial tanto el español como el inglés. Santa Lucía, inglés y francés. Guayana Francesa, francés. Guyana, Jamaica, Antigua y Barbuda. Barbados, Granada, San Cristóbal y Nieves. San Vicente y las Granadinas. Trinidad y Tobago, inglés. Entonces, al quitar todos estos países que no abarcan dicha descripción, esto es lo que quedaría como Latinoamérica. Esto no está bien. Sigamos con el próximo ejemplo. Número 2. Países con lengua derivadas del latín. Bueno, Surinam neerlandés afuera, Guyana inglés afuera, y el resto de los países del Caribe que hablan inglés afuera. No. Tiene que ser la opción número 3. Países desde Estados Unidos para abajo. Ok. Muy bien. El motivo sería... No, en serio, no hay explicación lógica alguna para tal definición, ni en lo más mínimo. Es la descripción más arbitraria que pueda existir, pero a su vez la más acertada. Latinoamérica se trata de un término eurocentrista y jamás podría considerarse de origen latino ni los indígenas ni los afroamericanos, grupo de los cuales hay en enorme cantidad en todo el continente. Las naciones y pueblos no latinos del Caribe consideran que la expresión América Latina no los abarca porque no hablan la lengua precedente del latín. De hecho, incluso autores brasileños como Nélida Piñón dudan de que el nombre los abarque a su nación por no ser hispanoparlantes. El término Latinoamérica parece integrar de manera forzada a todos los países que no sean ni Canadá ni Estados Unidos. Apuntar contemporáneamente a la península ibérica, España y Portugal como único integrador de la población de estos países americanos excluye a la gran cantidad de población inmigrante originarios de otros países y continentes. Una vez obtenida la independencia de España y Portugal durante el siglo XIX, nuevos grupos de inmigrantes pasaron a conformar la población de muchos de estos países y se mezclaron con los grupos de la población existentes en las diferentes regiones de América. Traigamos a Canadá a la reflexión. Los dos idiomas oficiales de Canadá son el inglés y el francés. El bilingüismo oficial se define en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. El francés en Canadá es la lengua materna del 23,2% de la población y el 13,3% de la población total solo hablan francés. El francés es una lengua latina, entonces deberíamos incluir a Canadá como Latinoamérica. ¿Sabés cuál es el idioma oficial de Estados Unidos? Ninguno. El inglés es el idioma nacional de facto, aunque no existe ningún idioma oficial a nivel federal. El español es el hablado por el 12% de la población. Es el segundo idioma más hablado del país. El estado Nuevo México tiene leyes que alientan el uso del inglés y el español, de la misma forma que Luisiana lo hace con el inglés y el francés. En otros estados como California, la publicación de ciertos documentos oficiales en español es obligatoria. El empleo del término americano somos todos los que habitamos el continente. Pero está claro, al fin de cuentas, son solo nombres, etiquetas. Aunque no puedo dejar de sentir que la definición es una forma de encasillar y simplificar la ecuación. Pero no somos todo lo mismo, y no hay que perder nuestra identidad. Abracemos las diferencias que nos enriquece y nos hace cada día estar más unidos. Latinoamérica es solo una palabra, un rótulo ambiguo, y sos vos quien decide considerarla propia o no.
¿Te gustó este video? Hacémelo saber en los comentarios abajo y suscríbete si querés ver más contenido.